Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Pues hermanos, no hay palabras con que expresar mi gratitud al Señor por permitirme estar con ustedes en esta mañana y compartir lo hermoso, lo maravilloso que es la palabra del Señor. Pues reciban un saludo también de la iglesia en Guadalajara, Comunidad Cristiana Génesis. Han estado orando por este momento, han estado orando por ustedes y es hermoso que podamos recordarles con mucho cariño. A algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de platicar, inclusive ahí de seguirnos, ¿verdad? También de lo que el Señor está haciendo y pues es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, rogando al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y que nos bendiga a través de su palabra, que es agua viva, que es el alimento para nuestra alma, que es útil, que es benéfica, que es perfecta y que es lo que necesitamos día con día, que su palabra more en abundancia en nuestra vida. Así que vamos a orar para pedirle al Señor su guía, su dirección, que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos, que prepare nuestro corazón. Lo ha hecho a través de esos hermosos cantos preciosos en el cual hemos cantado, adorado al Señor y que esto sea simplemente algo que el Espíritu nos ayude para ser fortalecidos, ser desafiados, pero también a ser alentados. Así que oremos al Señor. Padre eterno, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por darnos el privilegio y la bendición de estar reunidos aquí como tus hijos, como tu iglesia, Señor, para alabarte, para adorarte, para proclamar tu nombre, Señor, pero también para ser edificados con tu palabra, Señor, la cual es suficiente, Señor, para nosotros. Gracias porque tú nos has dado todas las cosas que son necesarias para la salvación y para la piedad, Señor. Padre, te suplicamos tu ayuda, Señor, reconociendo que somos débiles, pero tú eres fuerte. Reconociendo, Señor, que somos imperfectos, pero tú eres el Dios perfecto. Reconociendo que simplemente somos vasijas de barro, pero en las manos del alfarero. Señor, te damos a ti las gracias y a ti sea la gloria, Señor, y háblanos, oh Dios, redargúyenos, fortalécenos, Señor, anímanos con tu bendita y siempre poderosa palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vivir es Cristo y morir es ganancia, hermanos. Y me gustaría que pudiéramos abrir la palabra del Señor en la carta a los Filipenses. Creo que la lectura que hizo nuestro hermano pastor fue bastante adecuada para recordarnos que, hermanos, las cosas no serán mejores en el sentido de que todo estará cómodo, de que todo estará bien, de que no habrá problemas. No, hermanos, sabemos por medio de la Escritura que simple y sencillamente vivimos en un mundo caído. Una creación que aún gime por ser liberada. Que nosotros seguimos luchando y batallando con los vestigios de este cuerpo. Que hay lucha. Sabemos que hay un enemigo buscando a quien devorar y anda como león rugiente, ¿verdad? Pero qué hermoso es
que en medio de toda esta adversidad, problemas, tribulaciones, aflicciones, saber quién está con nosotros. Que Él es mayor que está contra nosotros. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Filipenses, hermanos, una carta que la encontramos ahí en el Nuevo Testamento, una carta escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1. Y vamos a leer un versículo. Quiero que me acompañe y que usted fije sus ojos en el versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a leerlo de nueva cuenta. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, este es un pasaje cristocéntrico, este es un pasaje profundo, este es un pasaje desafiante, un versículo que estoy convencido que fue la razón por la cual el apóstol Pablo pudo soportar alrededor de casi 3 décadas de oposición y sufrimiento con gozo. Y creo que eso es algo importante, hermanos, y que debemos de recordar, porque hemos escuchado ya en esta mañana que tendremos aflicción, que habrá sufrimiento, hay enfermedad, pero es importante como creyentes, como hijos de Dios, enfrentar todas estas adversidades con gozo. Creo que eso es algo indispensable. ¿Por qué? Porque podemos pasar estas mismas situaciones, pero con amargura, hermanos. Y eso no debe de ser así. Podemos pasar estas situaciones con queja. No debe de ser así. Sino que debemos aprender y pedirle al Señor que nos ayude a poder afrontar estas dificultades, estas adversidades con gozo. Con gozo. Así es como es conocida esta carta. Muchos la han llamado la carta del gozo, porque sin duda este es uno de los temas predominantes dentro de esta carta. Cuando nosotros leemos, inclusive de una manera panorámica, esta carta, podemos darnos cuenta de ello, que es una carta de gozo. Podemos, muy conocidos los versículos en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo manda a la iglesia a regocijarse en el Señor, como dice el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Así que bien ha sido llamada esta carta la carta del gozo. Es un tema que está por toda la carta en estos 4 capítulos. Sin embargo, lo increíble es que cualquiera, queridos hermanos, que leyera esta carta, lo último que se imaginaría es que el escritor humano se encuentra en prisión domiciliaria y que lleva alrededor de 2 a 3 años de custodia romana. Es interesante porque cuando leemos esta carta pudiéramos imaginar que la persona que está escribiendo tiene un gozo tiene inefable, que la persona está plena, está llena, que no nos imaginaríamos que ha pasado por situaciones tan complicadas, tan adversas, tan difíciles por años, y que ahora en ese momento se encuentra en una prisión domiciliaria. Junto con Efesios, junto con Colosenses y Filemón, se les conoce también como las cartas desde la prisión, escritas durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, aproximadamente alrededor del año 60-62 después de Cristo. Y es interesante, por favor vaya al capítulo 1
Y después de haber dado gracias a Dios y de una oración hermosa de los versículos 3 al 11, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, quiero que sepan algo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo habla de sus padecimientos. Pablo habla acerca de la vida cristiana. Pablo nos enseña, él quiere que sepamos que las cosas no son color de rosa. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, sus padecimientos como cristianos, sus sufrimientos en el ministerio, sus muchas tribulaciones y aflicciones. Y seguramente que cuando el apóstol Pablo está compartiendo esto a los hermanos de Filipos, también viene a nuestra mente lo que nos narra 2 de Corintios capítulo 11. Si puede, acompáñame, si no, simplemente escúchelo. 2 de Corintios capítulo 11 nos habla acerca de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y es interesante. Mire lo que nos dice aquí la Escritura. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 16 en adelante. Ahí en algunas Biblias llevará por título sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿verdad? Y usted puede estar leyendo ahí y llegar al versículo 24 y se lee de lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, estos pasajes, estos versículos nos ayudan a entender de una mejor manera Filipenses 1:12. Cuando el apóstol Pablo dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido. Y esas cosas que hemos leído son algunas de las cosas que le han sucedido al apóstol Pablo. Por eso regresamos al capítulo 1 a los Filipenses y podemos tener ya un mejor entendimiento de lo que nos está diciendo, de lo que Pablo quiere que sepamos. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estas cosas entre las cuales hemos leído ahí en 2 de Corintios capítulo 11, nos muestra que la vida cristiana, queridos hermanos, así como está llena de momentos maravillosos, llenos de momentos preciosos, hay momentos de verdad que podemos palpar de una manera tan rica las bendiciones de Dios. No menos cierto es que también la vida cristiana está llena de momentos difíciles, de momentos frustrantes, de momentos adversos. Y eso no debe de extrañarnos, como bien lo leyó nuestro pastor al principio de este mensaje. No debemos de extrañarnos cuando estemos pasando por esas situaciones difíciles. El creyente no debe decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué hay aflicciones? No, queridos hermanos, porque conocemos la Escritura y aún el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Presiones, dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero
confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar. No tenemos que estar siendo embargados por el temor y la extrañeza de que estamos enfrentando aflicciones y dificultades. El Señor nos lo dijo. Inclusive lo mismo dijo Pablo en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 22, diciendo que es necesario, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea, es algo necesario. Inclusive el apóstol Pedro en el capítulo 1 también de su carta, nos dice en el capítulo 1, versículo 6, usted puede anotarlo y después ir a este pasaje, puede escucharlo. Mire cómo Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual, en la salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora, tiempo presente, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que va a haber pruebas de todos colores y sabores, de vainilla, de café, de chocolate. Hermanos, va a haber diversas pruebas de tamaños diferentes. Algunas parecerán más grandes, otras serán, ¿verdad?, más pequeñas, de diferentes colores, ¿verdad? Parecerá ser que habrá días nublados, lluviosos, soleados. Pero hermanos, son necesarias. Son necesarias, es parte de la vida cristiana. Sin embargo, regresemos a Filipenses capítulo 1. Es decir, se da cuenta cómo Pablo quiere que sepamos eso. Esto no debe ser algo extraño para el creyente. Hermano, quiero que sepan, dice el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y continúa, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es decir que, queridos hermanos, aún el apóstol Pablo, que ha experimentado todas estas aflicciones y tribulaciones y quiere que los hermanos en Filipos también sepan de ello, no veía despropósito alguno en ellas. Es decir, queridos hermanos, que en medio de todas estas cosas, Dios tiene un propósito. Aún las más grandes dificultades y situaciones en las cuales podamos encontrarnos, el Señor Todopoderoso está llevando a cabo sus planes, sus propósitos, y hay buenos resultados a pesar de las dificultades. Hay buenos resultados. Y yo sé que cuando hablamos acerca de buenos resultados, viene a nuestra mente Romanos 8:28, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien, los que conforme al propósito son llamados. Es decir, hermano, en cada dificultad, en cada aflicción, en cada tribulación hay propósito. El Señor está llevando a cabo sus planes, o su plan, porque Él no tiene plan B, ¿verdad? Amén. Solo tiene uno y se está llevando a cabo y Él lo va a cumplir. Y es hermoso que cada vez que tú y yo estemos ahí en medio de una dificultad, en medio de una prueba, recordemos, Dios tiene el control, Dios gobierna, Él es soberano y Él está llevando a cabo su plan, su propósito en mi vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que usted y yo seamos felices, hermanos, sino que usted y yo seamos más como Cristo. Él está moldeando nuestro carácter, Él está moldeando, Él está haciendo una obra. Somos vasos de barro en las manos del alfarero, hermanos. Así que podemos estar confiados y Pablo quiere compartir eso. Quiero que sepan esto. Él no se guardó nada. Pablo no quiere ocultar que en la vida cristiana hay dificultades, haya problemas. Pablo no dijo, no les voy a decir eso para que no se desanimen, ¿verdad? No, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido tienen propósito.
Las cosas que no suceden tienen propósito. Y mire el propósito. Han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ahí en la casa de César. Y a todos los demás. Y mire esto. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Qué hermoso, hermanos. Cómo no hay, cómo todos estos sufrimientos, estos padecimientos que pasó el apóstol Pablo habían resultado en un avance del evangelio. Él tuvo la bendición de ver personas que estaban siendo trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y estos padecimientos y estas cosas que el apóstol Pablo había pasado, mire, todo esto también animó, inspiró, también motivó a otros a hacer lo mismo. Porque podían ver a un hombre con las marcas de la aflicción. Podían ver a un hombre que tenía esas marcas de los, quizás, de esas pedradas, hermano. Posiblemente. Pero sabe, estoy seguro que la gente que veía a Pablo, y lo veía ahí en una prisión, y quizás en cadenas, y quizás podían ver esas marcas, esas huellas en su cuerpo, tal vez, no sé, cicatrices, ¿verdad? Descalabradas. Pero ¿saben qué era lo que llamaba la atención? El gozo que él tenía en medio de todo eso. No nos gozamos, hermano, cuando hay una persona que está padeciendo, que está sufriendo, pero el gozo es palpable en su corazón. No lo está contando con amargura, con resentimiento, con enojo, con queja, ¿oh? Tú puedes escuchar a esas personas compartiendo cosas difíciles, pero puedes escuchar la melodía de la alabanza en su corazón. Y nos anima, hermanos. Y nos anima. Y eso estaba animando a la gente. Y Pablo dice, mira, quiero que sepan que estas cosas que me han sucedido han tenido un propósito tremendo. Porque hay otros que se animan y ahora se atreven a hablar de Cristo. Ahora, llegamos al punto de tenemos que hacer una pregunta aquí. Porque no fue el masoquismo, no es que fuera masoquista, como bien dijo el pastor Esteban, ¿verdad? No buscamos eso como cristianos, ¿verdad? Pero ¿por qué estuvo Pablo dispuesto a padecer, a sufrir por casi 30 años, hermanos? Por casi 30 años al momento de escribir esta carta. ¿Qué sostenía a Pablo en medio de las peores circunstancias? ¿Cómo Pablo se pudo mantener fiel a Dios a pesar de todos estos padecimientos? Y tenemos que hacernos las preguntas, ¿cómo podemos tú y yo tener gozo en nuestra vida a pesar de vivir en un mundo caído que las consecuencias de ello las experimentamos día a día? Y la respuesta es Filipenses 1:21. La respuesta la tenemos aquí. Hemos llegado a este pasaje, al versículo 21. Y mire, es una razón.
Dice, porque para mí, dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa es la clave, esa es la respuesta. Aquí en esto, ¿se levanta o se derriba todo? Pablo abre su corazón. Pablo abre su corazón y lo único que podemos ver en el corazón de Pablo es Cristo. Y brevemente quiero compartirles 3 ingredientes para vivir una vida con gozo en medio de la adversidad. Podemos encontrarlo aquí en este versículo. 3 ingredientes para vivir con gozo en medio de la adversidad. El primer ingrediente, ¿verdad? Yo sé, hay varias hermanitas aquí, a lo mejor les gusta cocinar, ¿verdad? Y le dicen una a la otra, pásame la receta, ahí te va, ¿verdad? Primer ingrediente, ¿verdad? Número 1, la relación con Cristo. La relación con Cristo. Esa es la clave, hermano. Usted quiere tener gozo en medio de la adversidad. Ingrediente número 1, su relación con Cristo. Mire cómo dice el apóstol Pablo, porque para mí, y esto es personal, hermano. Yo sé que tendemos a andar viendo la receta de los demás, ¿verdad? Andamos viendo a ver cómo le queda el pan a la hermana. Andamos viendo a ver cómo andan los... No, hermano, eso es personal. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, para mí, Pablo expresa su pensamiento, su creencia con una profunda certeza. A pesar de todo lo que ha pasado, concluye con la seguridad de que no hay vida más digna que aquella que se afirma, subsiste, se centra y descansa en Cristo. Porque para mí nos habla acerca de una relación personal. Nos habla de una relación continua, real, de amor con Cristo. Eso es el cristianismo. Y en eso consiste la vida eterna, de acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 3. Y eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan, que tengan una relación personal, continua, real, de amor con Cristo. Porque para mí, dice Pablo, porque para mí... Pablo está consciente de que Cristo es la vid y Él es un pámpano. Él está consciente de que Jesús es el buen pastor y que Él solo es una oveja. Pablo tenía una relación con Cristo. Hermano, esta frase, porque para mí, nos habla acerca de un conocimiento. Nos habla acerca de una relación estrecha. Nos habla acerca de algo personal. Porque para mí no es algo extraño, no es algo ajeno, no es algo que hable por muchos. No. Pablo dice, porque para mí, porque Cristo es personal, hermano. Porque para mí. Mire, 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo, aquí sí voy a pedirle que me acompañe, porque quiero que usted pueda ver esa comunión, esa relación que tenía Pablo con Cristo. Mire, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mire cómo desde el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso lo está hablando a una persona que conoce a Dios. Una persona que sabe lo que le agrada y no le agrada a Dios.
Una persona que tiene una comunión estrecha con el Señor. Cuando nosotros no conocemos al Señor, no podemos saber qué es lo que le agrada y lo que no le agrada. Quiero que ustedes puedan observar cómo Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, a Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia. ¿Por qué? ¿Por qué le dice procura con diligencia? Porque Pablo conoce al Señor. Y ese es solo un ejemplo. Cuando nosotros conocemos de una manera personal al Señor, entonces podemos decirle a los demás, mira, esto es lo que le agrada a Dios, esto no es lo que le agrada a Dios. Procura hacer esto. No, pero procura evitar esto. ¿Explico? Porque hay un conocimiento del Señor. Esos versículos son, claro, esos versículos regularmente los usamos en otro contexto. Lo único que quiero mostrar es que nos demos cuenta que para poder decirle a los demás acerca de lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, en lo que tienen que poner énfasis, lo que tienen que evitar, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Todo eso es un reflejo acerca de la comunión personal que hay con el Señor. De tal manera que ahí también en la misma carta, Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé en quién he creído. ¿Se dan cuenta otra vez lo personal? Mi relación con Dios, Pablo sabía quién era Dios, Pablo sabía quién era Cristo, Pablo sabía en quién había creído, Pablo sabía qué le agradaba y qué no le agradaba, Pablo sabía qué debía hacer y qué debía de evitar. Pablo conocía al Señor de una manera personal, de una manera continua, de una manera amorosa, y creo que eso lo mantenía con gozo en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dificultad. Recuerdo en el año 2006 aproximadamente, hermanos, estaba en el Instituto Bíblico. Fue la razón por la cual fui de Tamaulipas a Guadalajara, a Jalisco, a estudiar en un instituto bíblico, y estaba cursando el 3er año. Estaba en la clase de liderazgo, y esta clase la impartía el director fundador del Instituto Bíblico, un hombre mayor, un hombre con experiencia, y yo estaba esperando esta clase con ansias, ¿verdad? Era el pastor Mark Landis, ha pasado a la presencia del Señor en este mes pasado, y voy a decirles, él comenzó hablando y dijo, voy a decirles cuál es la clave para llevar a cabo la obra. Hermano, yo saqué mi cuaderno, ¿verdad? Y puse una hoja en blanco y dije, va a dar la clave. Ese hermano tuvo la bendición de formar el Instituto Bíblico, tuvo la bendición tal vez de fundar tal vez 15, 20 iglesias ahí en Jalisco y en la República Mexicana. Y ahora nos está diciendo, alístense porque voy a decirles cuál es la clave para llevar a cabo la obra y tener éxito en ella. Hermanos, yo estaba esperando ese momento. Yo dije, aquí, no, yo con esto, de aquí al éxito, hermanos, ¿verdad? O sea, dije, solo que va a estar largo esto, ¿verdad? Entonces preparé mi hoja, mi pluma, y yo ya estaba esperando. A lo mejor dije, 100 pasos para el éxito, no sé, ¿verdad? Yo dije, y solamente aquel hombre habló y dijo, la clave para llevar a cabo la obra y tener éxito en ella es tu relación con Dios. Número 2. No hubo 2, no hubo 3, no hubo 4, no hubo más, hermano. Solo hubo una ahí. Tu relación con Dios. Tu comunión con el Señor. Cada día, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo está tu lectura de la palabra de Dios? Esa es la clave, hermanos.
Por eso Pablo podía decir, porque para mí. Él tenía una relación personal, continua, real, de amor con Cristo. Así que no descuide ese momento, no descuide su tiempo con el Señor. No sé cómo sea acá, hermanos. Pero allá en Guadalajara, pues está que la hora de la novela, ya sabe, ¿verdad? Que tiempo para esto, que para el Face, que para esto, que para el otro. Está bien, hermano. Cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades. Pero hay una, hermanos, que debe de ser una prioridad. Que debe estar ahí todos los días. Llueva o no llueva. Soleado o nublado. Su tiempo con el Señor es la clave para que usted y yo podamos tener gozo en medio de la adversidad. Amén. Ahora, segundo ingrediente. Número 2, ¿verdad? Póngale ahí para que le salga bien el pastelito. ¿Ok? Ingrediente número 2, la dependencia de Cristo. La dependencia de Cristo. ¿Ok? Ingrediente número 1, la relación con Cristo. Ingrediente número 2, la dependencia de Cristo. Observe, regresemos a Filipenses capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo. Cristo, eso nos muestra la dependencia de Cristo. Mientras Pablo estuviera respirando, hermanos, mientras Pablo tuviera un día más de vida, Pablo seguiría los pasos de Cristo, seguiría sirviéndole. La vida de Pablo estaba rendida a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Desde el versículo número 1 de esta carta, hermanos. Desde el versículo número 1, si tú regresas al versículo número 1 en Filipenses capítulo 1, mira lo que dice aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Esclavo de Cristo. Y mire, aquí hay una gran implicación en esta palabra siervos. Está hablando acerca de Pablo y Timoteo. Nos estamos enfocando en Pablo, ¿verdad? Pero así como Pablo y Timoteo, hermanos, es súper aplicable para cada uno de nosotros también. Y quiero que podamos ver una diferencia entre un esclavo en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Y un trabajador. Él no es un mero trabajador. Él intencionalmente utilizó la palabra siervo, esclavo, por una razón. El trabajador presta un servicio a alguien. El esclavo le pertenece a alguien. A un trabajador se le contrata. Al esclavo se le posee. Los trabajadores, su estado sigue siendo independiente, mientras que los esclavos dependen totalmente de sus amos. Así que Pablo se identifica no como un trabajador, sino se identifica como un esclavo que dependía totalmente de Cristo. Y podemos verlo. ¿Por qué? Porque predicó a Cristo, sufrió por Cristo, fue encarcelado por Cristo. Y esa fue su convicción. Podían pasar los años y seguía siendo la convicción de Pablo. 12 años atrás aproximadamente había escrito a los Gálatas, y en el capítulo 2, versículo 20 de la carta a los Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso nos habla acerca de su dependencia. Esa es una vida sometida al señorío de Cristo. Él era el dueño de Pablo. Él era su amo. Él era su dueño. Él era su máxima autoridad. En pocas palabras, Cristo era su Señor.
Ahora, debemos de preguntarnos, ¿nuestra vida qué modela, hermanos? Podemos decir, somos siervos de Cristo. Nuestra vida puede reflejar que nuestro amo, que nuestro dueño, que nuestra máxima autoridad es Cristo, que dependemos de Él, que caminamos con Él, que si vivimos es por Él y para Él. Y si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro amo, si Él es nuestra máxima autoridad, entonces Cristo manda y nosotros ¿qué hacemos? Obedecemos. Estamos viviendo en obediencia a nuestro Señor. Porque podemos ver que Pablo confiaba en el Señor, que Pablo amaba al Señor, que Pablo servía al Señor, que proclamaba, que enseñaba. Él estaba consagrado. Podemos ver que él dependía total y completamente de Cristo. Porque la única manera para vivir para Pablo era Cristo. No había más. Vivir es Cristo. Una dependencia total en Él. Así que, queridos hermanos, que así seamos hallados. Que eso pueda ser evidenciado en nuestra vida. Que la gente pueda ver, mira, este no está dependiendo de Él, no está dependiendo en sus fuerzas, no está dependiendo en sus habilidades, no está dependiendo en su sabiduría. Depende de Dios. Hermanos, una vida así no pasa desapercibida. Una vida así inspira también a otros. ¿Se acuerda cuáles fueron los resultados en la vida de Pablo? En el versículo 12 lo habíamos visto, ¿verdad? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo al Señor con mis prisiones, se atreven. O sea, estaba haciendo un modelo. Estaba haciendo algo que estaba inspirando a otros. Que estaba animando a otros. Hermano, la gente puede ver que estamos dependiendo del Señor. Que estamos confiando en el Señor. Que estamos tomados de la mano del Señor. Hermano, si nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, ¿verdad? Si las queremos hacer en nuestra propia sabiduría, nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero si dependemos del Señor, hermanos, Él nos da nuevas fuerzas. Él nos guía. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que seguramente vamos a tropezar menos. Así que, hermanos, ¿dependemos de nosotros o dependemos del Señor? Ahí usted escoja, ¿verdad? Pero yo les recomiendo, dependamos del Señor. Señor, guíame. Señor, ilumíname. Señor, ayúdame. Ese debe de ser el lenguaje, hermanos, de un creyente. No hay espacio para la fanfarronería, hermano. No hay espacio. Mire, la sociedad, yo no sé aquí otra vez, allá en Guadalajara, y somos famosos por ellos, ¿verdad? Pero allá esas canciones abundan. Pero yo sigo siendo el rey, ¿verdad? ¿Cuál, hombre? ¿Verdad? Pero nos encanta vernos, ¿verdad? Allá no es caricatura, hermano. Así, o sea, así camina la gente. Hasta parece que le tienen que construir otro medio metro a la banqueta porque no cabe, hermano. Va, pero sí, eso es soberbia, eso es orgullo. Eso es yo confío en quién, en mí. ¿Verdad? Aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y sí me explico. Todo esto, hermanos, no, eso no es la dependencia no está puesta en uno, sino está puesta en el Señor. Solo somos esclavos de Él. El único Señor es Él. Mire, el único sol de justicia es Cristo.
No hay dos soles, solo hay uno. Y Él es el Señor. Y caminamos en dependencia y en obediencia porque Él es el Señor. Así que ingrediente número 1, su relación con Cristo. Ingrediente número 2, su dependencia de Cristo. Ingrediente número 3. Y con eso nos vamos. La esperanza en Cristo. La esperanza en Cristo. Mire el pasaje. Otra vez. Sé que se lo va a memorizar, hermano. Y el pastor se lo va a preguntar en la semana, ¿ok? Ahí va, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Si la vida del creyente es Cristo, entonces naturalmente sigue que morir es ganancia, no pérdida. Como para el inconverso. Como para aquel que tiene su confianza puesta en sí mismo. La muerte es pérdida, no es ganancia. Para quien no ha tenido una relación, un encuentro personal con Cristo, para aquel que no tiene una relación con Cristo, que ni depende de Cristo, morir es la más grande pesadilla, porque es el comienzo del sufrimiento eterno. Pero para quien ha tenido un encuentro real, personal, de amor con Cristo y vive en dependencia de Él, la muerte es la puerta de acceso al cielo, al gozo eterno. La muerte es ganancia. A lo largo de la vida, queridos, a lo largo de la vida del creyente aquí en la tierra, estamos unidos a Cristo mediante la fe. Pero nuestra unidad, nuestro conocimiento, incluso nuestro servicio al Señor aquí en la tierra es imperfecto. Y podemos estar conscientes de ellos por causa del pecado. Pero cuando el creyente muere físicamente, esto corruptible, dice la Escritura, se vestirá de incorruptible. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y todo habrá de cambiar para bien. Lo que poseemos hoy espiritualmente aquí en la tierra por fe, lo tendremos a la vista por la eternidad. Veremos a Cristo cara a cara y le glorificaremos con un servicio, con una adoración y con un gozo perfecto. Así que, hermanos, esperanza en Cristo. Pablo veía la muerte como ganancia. Hermano, qué hermoso, ¿no? Él dice, porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte le acercaría más y más a Cristo. Porque ni aún la misma muerte podría separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mire, quiero recordarle algo y creo que es importante. Vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No sé si le ha pasado, hermanos, ¿verdad? Cuando el pastor dice, estamos por terminar, sabe que faltan 2 horas, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien? Romanos capítulo 8. Vaya a Romanos capítulo 8, ¿verdad? Quiero que, por favor, versículo 35. Versículo 35 en adelante. Hay una serie de preguntas que ha hecho. Son preguntas simplemente, son retóricas. Su respuesta es obvia. Mire el versículo 35. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, otra vez, ese aspecto personal, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Hermano, esto debe darnos, alimentar nuestra esperanza de manera increíble. O sea, nuestra esperanza no está puesta en quién será el próximo presidente. No. Nuestra esperanza no está puesta en que si el dólar, ¿verdad? Ya sabe. Nuestra esperanza no está puesta en eso. Nuestra esperanza es inconmovible. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y tener esa esperanza en medio de la adversidad es saber que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su grande amor. Amén. Vivir es servir a Cristo y morir es estar con Cristo. Ahora, ¿cómo completaría la frase morir es? Es interesante, hermanos. ¿Cómo completaríamos esa frase morir es? Pablo la completó. Y Pablo dijo morir es ganancia. ¿Cómo completaría esa frase honestamente cada uno? Mire, si vivimos para el dinero, morir es ruina. Si vivimos para el dinero, tratando de acumular y tratando de ganar entonces morir es ruina. Porque no va a disfrutar nada. Si vivimos para el placer, entonces morir es aburrido. Pero podemos decir como Pablo, vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Se da cuenta? La vida que llevamos es afectada por lo que pensamos de la muerte. Si vives para Cristo, lo que más anhelarás es estar con Él. De tal manera que podamos decir, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y hermanos, como creyentes tenemos hermosas promesas futuras. Cuando tenga tiempo, lea 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Habla acerca del aspecto futuro de la salvación. Tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una esperanza en el Señor. Así que queremos vivir para Cristo y queremos vivir para Él a pesar de todo. Queremos vivir para Cristo a pesar de, y ponga lo que quiera, aflicción, tribulación, problemas, enfermedad, devaluación, crisis. Queremos vivir para Cristo a pesar de todo. Queremos imitar a Pablo porque Él es imitador de Cristo. Como Él mismo nos dice, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y la manera como Pablo soportó toda la adversidad, de afuera, de adentro, la forma en que Pablo permaneció fiel al Señor en medio de tanta adversidad y vio buenos resultados desde la perspectiva divina, porque desde la perspectiva del hombre, él fue un fracasado. Pero desde la perspectiva divina, se debió a su relación con Cristo. Él sabía quién era Cristo y disfrutaba de Él. ¿Usted sabe quién es Cristo? ¿Sabe quién es Cristo? Jesús es el Hijo de Dios. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Él es el príncipe de paz. Él es. Y usted y yo tenemos que conocerlo y tenemos que saber quién es. Y debemos de disfrutar de Él. Así que la relación con Cristo es indispensable. Pero tenemos una relación con Cristo, ahora debemos de depender de Él completamente. Porque todo, absolutamente todo se trata de Cristo. Debemos de vernos como se consideraba Pablo, esclavo de Cristo. Soy de Él, Él es mi Señor. Y la esperanza en Cristo. La esperanza de tal manera que
transformó el concepto de la muerte. Hermanos, cuando, no sé, otra vez, no sé aquí, pero allá, hermano, cuando escuchan la palabra muerte, que la boca se te haga chicharrón, ¿verdad? O sea, porque la muerte es como, no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Pero, o sea, así dice la gente cuando habla, escucha la muerte. Hermano, no. Pablo nos muestra que el Señor transformó el concepto de la muerte. No es pérdida, es ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte significa estar y disfrutar eternamente del Señor. Así que, hermanos, estos 3 ingredientes, si están presentes, si tienes una relación personal continua, real y de amor con Cristo, si dependemos de Él todos los días, no el domingo, no con horario, sino todo el tiempo, todos los días, y nuestra esperanza está en Él, no en las circunstancias, no en otra persona, sino nuestra esperanza está en Cristo. Estos 3 ingredientes están ahí, hermanos. Cada vez más y más viviremos con gozo en medio de la adversidad. Así que oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha traído a tener una relación con Él y disfrutar de Él. Ahora dependamos de Él y ponga sus ojos en Cristo. Como dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Señor Dios y Padre nuestro, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te suplico, te ruego, Señor, que no vuelva a ti vacía como lo has prometido, Señor, sino que cumpla su propósito para la cual salió, Señor. Que cumplas tu propósito, Padre, por medio de esta porción de tu palabra. Señor, que haga mella en los corazones, en las vidas de cada uno de nosotros. Que podamos decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias Dios te damos. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo y llevando a cabo tu buena obra. Tal como lo decía Pablo, estoy convencido, estoy persuadido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra le irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos las gracias por tus abundantes bendiciones y decimos como el salmista, no te olvides de ninguna de ellas. Bendice al Señor cada día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.